Vale, a ver. Se ve bien, vale, genial. Sí, he Gracias. empezado ya a grabar, ¿vale? Vale, perfecto. Se ve tu escritorio. Ah, vale, ahora se ve el PDF. O sea, Se me ha visto a mí ahí de pequeñilla. sí. Vale, vamos a minimizar esto, que no se nos vean las caras. Ahí. Ven. Se ve bien, ¿verdad? Sí. Venga, perfecto. Sí, sí, Bueno, pues yo soy Cecilia y estoy súper encantada de estar hoy con todos vosotros y vosotras. Así que espero que os guste la sesión de hoy en la que vamos a abordar este pedir ayuda. Un poquito iremos viendo pues qué es el autocuidado, vamos a profundizar también en las habilidades sociales. Sé que en las sesiones de estos días habéis estado también tocando el tema de las emociones, así que va un poquito relacionado. Y bueno, deciros antes de nada que cualquier pregunta, cualquier cosa que no me importa que me interrumpáis, ¿vale? Que sin problema. Así que paso a diapositiva. Aquí tenemos un pequeño índice con los puntos que vamos a ir tratando. Empezaremos hablando de un poquito de qué es la tarea de cuidar, emociones y habilidades sociales, qué consecuencias tiene esa tarea de cuidar a veces, qué beneficios puede tener el autocuidado, qué es esto de pedir ayuda, que también va muy relacionado con el tema que vamos a abordar hoy, a quién y dónde podemos pedir ayuda. Y ya finalizaremos con algunas pautas, tips y una parte un poquito más práctica, con algunas propuestas que os voy a hacer. Vale, en esta introducción al cuidado, yo os quería lanzar la pregunta así un poco para aproximarnos al tema y romper así un poquito el hielo y así os voy viendo las caras un poco. ¿Qué os viene a vosotros a la cabeza cuando escucháis la palabra cuidado, cuidar, cuidador? ¿Qué es lo primero que os viene así a la mente? Para que vayamos un poco introduciendo antes de abordar el tema. Venga, a ver si os animáis. ¿Qué os viene a la cabeza cuando escucháis esa palabra? Lo primero que os venga. Trabajo, Trabajo. trabajo y compromiso. Cuidado. Se ha cortado, a ver, repite. ¿Has dicho la palabra cuidado? Sí, cuidado. Cuidar, ser cuidador. A ver, trabajo y ayuda. Vale, dar ayuda, trabajar. Alguien decía de fondo dependencia, que se ha ido muy flojito. ¿No? Sí. No, yo no lo he dicho, pero... Creo que era una voz de una chica. Bueno, ¿qué más? Venga. se ¿Alguna manifiesta. cosilla más? No. Ah, Ah, mira, dice Ana que el micro no le va bien. el micro le va bien. Vale, pero había dicho eso, me parece. Dependencia. Bueno, bien, venga. Pues para abordar este término, para introducir un poquito en la tarea de cuidar, vamos a ir viendo algunos conceptos claves. En primer lugar, las emociones. La tarea de cuidar implica muchas emociones, entre ellas pues iremos viendo que el estrés es una de ellas. Y para controlar y aceptar estas emociones es importante lidiar y trabajar desde las habilidades sociales. O sea que las habilidades hoy en esta sesión van a ser nuestras fieles aliadas, nuestras amigas. Bueno, las emociones y las habilidades juntas, si las metemos en un mismo pack, van a hacer que esa tarea de cuidar sea mucho más sencilla. Y también en esta tarea de cuidar va a ser importante el autocuidado, es decir, ser conscientes de que si nosotros y nosotras no nos cuidamos en primer lugar, no vamos a poder cuidar a la persona tan bien como se podría. Para seguir con estos conceptos claves, os he querido poner aquí el envejecer activo, un poquito para sensibilizar en la importancia que tiene en esta tarea que nosotros y nosotras fomentemos todo lo máximo posible el envejecimiento activo de las personas mayores, en nuestro día a día, en nuestro acompañamiento que brindamos a estas personas. La salud del cuidador, como ya venía diciendo, también será un término que iremos abordando a lo largo de
de la sesión, el ser conscientes de que la salud del cuidador debe ser lo primero, porque si eso se deja de lado, que es por desgracia lo que en la mayoría de ocasiones ocurre, no podremos cuidar tan bien. Vale, el pedir ayuda. Pedir ayuda será también una parte en la que brindaremos atención porque nos cuesta mucho pedir ayuda. Y esto es, bueno, algo a lo que tenemos que poner el foco porque es muy importante. Y por eso termino esta parte de introducción con herramientas, la palabra herramientas, porque todo esto no será posible llevarlo a cabo si no conocemos cómo llevarlo a la práctica. Y por desgracia también es algo que nadie nos suele enseñar, no nacemos sabiendo cómo aplicar todas estas cosas. Vale, vamos a ir empezando ya a definir y tratar todos estos términos. Vale, en primer lugar, las emociones y las habilidades. Y ya me voy a la siguiente diapositiva que vamos a ir profundizando. Vale, ¿qué son las emociones? Las emociones son reacciones complejas de la condición humana en la que se relaciona nuestra mente y nuestro cuerpo. Entonces, nuestro cuerpo y mente responden a elementos tanto internos como externos. La expresión de las emociones está condicionada a diferentes factores, como pueden ser la edad, el género, nuestra cultura. No obstante, existen 3 tipos de respuestas emocionales que podemos clasificar y yo os he puesto aquí en la diapositiva. El estado emocional subjetivo sería cuando interpretamos y verbalizamos o expresamos una emoción, diciendo, pues, me siento bien, me siento mal, serían algunos ejemplos de este estado emocional subjetivo. La conducta impulsiva nos aparece cuando ya acompañamos esta emoción de alguna acción, como puede ser llorar o acercarnos a una persona, el contacto o todo lo contrario, evitar el contacto. Y los cambios en el cuerpo serían ese tercer tipo, y es cuando ya las emociones nos afectan a nivel fisiológico. Podría ser pues el sudor, la alteración en el ritmo cardíaco, el temblor, muchísimos otros tipos. Vale, junto con las emociones tenemos que destacar el estrés, que a veces, sobre todo en esta tarea de cuidar, pues el estrés es algo que acompaña y que va un poquito ligado a esta tarea. El estrés es una reacción normal del organismo y implica una activación del cuerpo con elementos emocionales, racionales y conductuales. Algunos factores de riesgo del estrés en el cuidador podrían ser el vivir con esa persona a la que se cuida, o sea que estaríamos hablando del caso de los familiares cuidadores, donde están más predispuestos o suelen estar más predispuestos a este estrés. El aislamiento social, cuando empezamos a notar que nuestras relaciones se están deteriorando, incluso el tener una depresión ya de partida o dificultades financieras que también a veces acompañan en esta situación, ese mayor número de horas que dedicamos al cuidado y que dejamos por completo todo el resto de cosas, la falta de habilidades para ese afrontamiento y la dificultad para resolver problemáticas. En fin, son algunos de los factores que podrían ser detonantes en esta generación del estrés. Y os pongo también ese esquema de pone tipo disfuncional y tipo funcional. ¿Qué es esto? Bueno, hay 2 tipos de estrés, podríamos clasificarlos en 2 tipos. El disfuncional es cuando la capacidad que tenemos para reaccionar las personas se ve reducida debido a una afectación en nuestro organismo. Y el tipo funcional sería el que nos ayuda a mantenernos alerta ante esos factores que nos pueden decir que vamos a tener una situación de estrés. Vale. Y ahora nos centramos en esas habilidades. Una vez que ya hemos hablado un poquito de las emociones, las habilidades nos ayudan y de hecho son definidos como cada una de las cosas que las personas ejecutamos con gracia y con destreza. Es decir, enfrentarnos a las adversidades o a los obstáculos que nos puedan ir surgiendo con gracia y con esa habilidad para poder continuar y enfrentarnos a ello. ¿Me vais siguiendo bien? ¿Se me escucha bien y se me ve bien? Sí, todo bien. Vale. Es que estoy un poco preocupada por el internet, por eso lo digo. Vosotros me vais diciendo, ¿vale? Venga, sigo.
Cuando hablamos de habilidades podemos hacer referencia a las habilidades psicosociales, serían entre muchísimas otras las habilidades musicales, del trabajo, relacionadas con la cocina, el deporte, entre muchas otras, como ya decía. Dentro de estas habilidades psicosociales podríamos hacer referencia a las habilidades para la vida, que no sé si os sonarán ahora mismo así, bueno, al verlas ahí, pero vamos a hacer alusión a este apartado porque la verdad es que son súper fundamentales y realmente nos ayudan a enfrentarnos a esas exigencias o esos desafíos que nos pone la vida. Las habilidades para la vida surgieron y fueron proclamadas por la Organización Mundial de la Salud en el año 1993. Y existen 10 habilidades para la vida en total. Y son estas que vemos aquí en la pantalla. El autoconocimiento sería muy importante en esta tarea de cuidar, porque cuando nos conocemos a nosotros mismos, cuando nos escuchamos y hacemos un trabajo de introspección, podemos sacar al exterior muchas cosas positivas. La empatía, que bueno, en realidad son términos que nos resultan familiares y que todos así de primeras conocemos, pero que lo complicado es llevarlo a la práctica y saber cómo llevarlo a la práctica. Por eso el trabajarlo hoy en esta sesión. La empatía pues es muy importante el poder ponernos en la piel de los demás y a partir de ahí pues esto nos puede ayudar a solventar muchas situaciones. La comunicación asertiva, que iría un poco en la línea de la empatía, cuando somos empáticos podemos emplear una comunicación mucho más asertiva que nos salvaría o nos ayudaría a llevar de forma más sencilla pues la comunicación, por ejemplo, con las personas mayores o cuando nos surge una situación que nos puede generar pues saturación o conflicto, no sabemos bien cómo responder. Las relaciones interpersonales es otra de estas habilidades y se enfoca en conocer y saber realmente cómo son mis relaciones, cómo yo me relaciono con el entorno, cómo el entorno se relaciona conmigo. Y esto nos puede ayudar a la hora de, cuando nos surge un problema, nos puede ayudar a saber de verdad con quién contamos, a quién puedo yo pedir ayuda. La solución de los problemas, que iremos viendo técnicas muy específicas para poder solucionar cualquier problema que nos surja. El manejo del estrés, también nos traigo alguna pauta. El manejo de las emociones. Pensamiento crítico y pensamiento creativo, que son las siguientes habilidades para la vida. Las quería traer hoy aquí y hacer también hincapié porque, bueno, las habilidades creativas y críticas son importantes para poder salir de ciertas situaciones. Es decir, cuando nos encontramos pues, un conflicto, si nosotros somos capaces de emplear nuestra creatividad y volcarla, somos capaces de dar la vuelta a las cosas, ¿no? Y nuestra actitud también va a ser una pieza fundamental para salir de ciertas situaciones. Y por último, la toma de decisiones, que también va a cobrar mucha importancia. Así que nada, son 10 habilidades para la vida muy sencillas, que como decía, todos conocemos, pero que es complicado llevarlo a cabo. Vale, ya vamos a ir profundizando un poco en esta tarea de cuidar. Cuidar a un familiar que lo necesita puede ser una de las experiencias más gratificantes. Sin embargo, esta tarea no va a estar libre de dificultades y de problemas. Por eso la frase que os ponía en la pantalla de los cuidadores se aventuran en una tarea con gran dosis de empeño y voluntad, pero a lo largo del camino se van a ver expuestos a un buen número de emociones y de sentimientos. Y de ahí la importancia de poder gestionarlos y conocerlos y aceptarlos. Así que, bueno, pues en forma de nubecitas os iba poniendo esos conceptos claves que definen esta tarea, en qué consiste, pues es una de las experiencias más gratificantes, pero pueden surgir esos problemas. De ahí la importancia de trabajar el autocuidado personal. También os ponía algún dato así relevante, como que la gran mayoría de cuidadores son mujeres, y esto también es un factor que puede, bueno, las mujeres normalmente van a estar más predispuestas a sufrir un estrés o un síndrome de burnout, porque además de cuidar normalmente tienen que atender a sus tareas domésticas en el hogar, el cuidado de la familia, y suelen estar más predispuestas.
Aquí estaríamos tocando un poquito esa desigualdad de género que sigue aún presente en esta tarea. También bueno, la tarea de cuidar también lleva implícita una dedicación de tiempo y de desgaste, ¿no? Porque empleamos mucha energía. Y también podríamos hablar de prestación de servicios en el sentido de vamos a ayudar a las personas mayores a desempeñar muchas actividades de la vida cotidiana, pero también a ese acompañamiento que se brinda, un acompañamiento desde la perspectiva más emocional o social. Y aquí os ponía esas actividades que el cuidador-cuidadora ejerce, sería desde esas actividades más básicas, como pueden ser pues, el mantenimiento de su higiene, la comida, en fin, todo lo más cotidiano, lo más rutinario, hasta esas actividades más instrumentales o más avanzadas, que ya estaríamos hablando pues, de actividades de ocio y tiempo libre, recreativas, deportivas, actividades significativas que, bueno, que muchas veces también podemos fomentar en el núcleo familiar, incluso experiencias relacionadas con el voluntariado. Y bueno, en esta tarea de cuidar también quería hablar de que hay numerosas situaciones o hechos que tenemos que tener en cuenta porque afectan a las personas mayores, y son la jubilación, por ejemplo, o la viudez. Son algunas situaciones ante las que el cuidador también debe estar preparado para poder acompañar a esa persona en esos momentos complicados, ¿no? ¿Hasta aquí bien? Sí. Sí, sí. Vale. Venga, seguimos. Vale, algunas consecuencias que podemos encontrar cuando cuidamos, pues serían, partiendo de esa dedicación, como decíamos, al final son muchísimas horas de dedicación al cuidado, podemos encontrarnos situaciones no previstas. Aquí podríamos estar hablando, en el caso concreto, de personas mayores que tienen algún tipo de demencia, donde podemos encontrar situaciones que no esperamos, cambios anímicos, y tenemos que estar preparados para eso, ¿no? Porque nadie nos prepara. También, si no sabemos bien gestionar esas emociones, hacer este proceso de preparación, podríamos encontrar algunos problemas en nuestra salud. Incluso podríamos hablar en estas consecuencias de ese aislamiento y bueno, y en definitiva, al final cuando nos aislamos, cuando empezamos a sentir que nuestras relaciones se deterioran, pues esto al final lleva a una ansiedad, a una depresión, porque al final somos seres sociales, somos seres relacionales, y si nos quitan eso, pues podemos encontrar bastantes problemas. Esto creo que es interesante, ¿no? Porque con la situación actual que vivimos de COVID-19 en medio de una pandemia, todo esto se está dificultando mucho, se está haciendo mucho más complejo. ¿Qué pensáis vosotros y vosotras de este punto? ¿Creéis que ahora con la situación de COVID estas consecuencias que ya van un poco vinculadas a la tarea de cuidar pueden estar viéndose más mermadas o no? Yo creo que serán peores, ¿no? Porque al final las posibilidades que tienes de salir de casa, de liberar un poco de tensión, están un poco restringidas, ¿no? Claro, están muy restringidas, Sergio, sí. Por eso se hace tan complejo. Y además es complicado. ¿Cómo seguimos, cómo nos podemos relacionar ahora? ¿Cómo podemos buscar esos huecos, buscar una manera de evadirnos? Se hace mucho más complicado. E imaginar en el caso de los cuidadores, cuidadoras, sobre todo si son familiares, que están todo el tiempo en ese mismo bucle, y por eso se hace tan complejo. ¿Queréis aportar algo más? ¿Alguien más? Muy bien, Sergio. Y si no, seguimos. Venga, ¿alguien más? Vale. Venga, pues seguimos. Vale, aquí quería hacer un poquito más de hincapié en ese estrés y en ese síndrome de Burnout.
En ese estrés, algunos factores que veníamos comentando, a los que tenemos que atender, o que podrían determinar ese estrés serían factores como el vivir con esa persona, pasar mucho tiempo en ese mismo círculo, y también factores del tipo ir determinando o poniendo el foco a mis relaciones, ¿no? Para poder determinar si de verdad me estoy aislando o si estoy manteniendo esas relaciones. El estrés también va acompañado muchas veces de un sentimiento de culpabilidad, porque los cuidadores y las cuidadoras, en el momento en el que empiezan a dedicar su tiempo a otro tipo de actividades, pues sienten esa culpa, sienten esa emoción de culpabilidad. Bueno, el descanso también podría ser un factor que conlleve ese estrés, la falta de descanso, esos cambios físicos también, que al final el cuerpo es muy sabio y es importante escucharlo. El aislamiento, como veníamos diciendo, y también cambios emocionales. Vale, el síndrome de Burnout sería definido como un deterioro y cansancio excesivo, una reducción de energía, acompañado normalmente de una pérdida de motivación, afectando al final a nuestras actitudes y a nuestro comportamiento de forma general. Al final este síndrome nos va deteriorando en todos los sentidos, nos va agotando emocionalmente, nos va despersonalizando incluso, y nos va deteriorando en nuestra autoestima. Entonces, pues son dos de los sentimientos, emociones más graves, digamos, y a los que tendríamos que poner el foco para no llegar a esas situaciones. Vale, entonces esto nos lleva a hablar efectivamente de ese autocuidado, porque sería la respuesta, ¿no? O la solución. Bueno, os pongo ahí, ser cuidador ha sido concebido como una carrera inesperada, pues no está dirigida principalmente por las metas que cada cual se propone, sino por aquellas que a veces vienen impuestas por ese mismo desarrollo de la problemática de la persona mayor. Es decir, muchas veces, pues, nos va tocando, nos toca de cerca y nosotros a lo mejor no lo habíamos elegido. Ahí es normalmente cuando todo este proceso se hace más complejo. Bueno, y os ponía ahí que hay 3 fases, ¿no? A las que podríamos atender, por las que los cuidadores pasan. La fase de preparación es una etapa en la que el cuidador va aumentando su comprensión de los problemas y necesidades que tiene la persona mayor a la que cuida. Y esto, bueno, nos llevaría a hablar de una fase de promulgación, que es un periodo en el que el cuidador ya va ejerciendo su rol después de esa aceptación. Y por último, podríamos hablar de una fase de abandono. Es una etapa que generalmente comienza tras el fallecimiento del familiar o de la persona a la que se cuidaba. Y entonces abandonamos ese rol que estábamos empleando y que en numerosas ocasiones supone una pérdida incluso de la identidad. Bueno, aquí os ponía que os quería un poquito, reflejar en esta diapositiva que la sociedad actual en la que vivimos, pues es una sociedad en la que vamos últimamente muy acelerados, todo se tiene que hacer rápido, corriendo, además desde que estamos tan inmersos en las nuevas tecnologías, estamos acostumbrados a tener todo en el momento, en la instantaneidad, y por eso todas estas, todo esto lo hace más complejo, dedicar tiempo a ese autocuidado. Algunas frases que seguro que van a sonar es que tengo que hacer, no tengo tiempo, pero ¿cuándo sería? No, es que hoy prefiero, bueno, mañana ya sí eso. Entonces, sin querer, vamos dejando a un lado esa importancia que tiene el dedicar tiempo a escuchar nuestras emociones, a escucharlas, atenderlas, gestionarlas y a poner en práctica nuestras habilidades. Y os ponía también que las tareas y acciones que llevamos a cabo para cubrir nuestras necesidades pueden afectarnos o pueden tener una afectación a nivel físico, mental y emocional. Y esto podría mermar nuestra salud y nuestro bienestar. No sé si estáis de acuerdo conmigo en este punto. Yo, sobre todo ahora desde la pandemia, no sé, me doy cuenta de que es que realmente cuesta mucho sacar tiempo para
para tener un momento de evadir, de escuchar nuestro interior. No sé, ¿qué opináis de este punto? ¿Creéis que es complicado? Yo creo que sí, es complicado sacar tiempo a veces, porque sobre todo cuando llega la época de exámenes, es que falta tiempo por todos lados. Y tanto, Sandra, sí, sí, se hace complejo. Y al final es eso, vamos poniendo excusas, lo vamos dejando a un lado. Es importante sensibilizar en este punto. No sé si vosotros y vosotras tenéis cerca, imagino que tenéis familiares que están cuidando a alguna persona mayor, o incluso vosotros en el futuro que os queréis dedicar a este ámbito, que estáis interesados en ello. Es importante hacer hincapié aquí en que es necesario dejar a un lado, organizar y poder dedicar tiempo a este punto. Sí, este punto sobre todo es jodido para los que cuidan de personas mayores, porque Sí, es como que no se lo permiten porque se sienten mal. Entonces, ya no es que no tengan tiempo, sino que lo van posponiendo, se niegan de que no claro. pueden hacerlo y tal. Pero más que nada por eso, por no dejar a la persona sola o dejarla con otra persona y tal. Y al final por la culpabilidad que habías dicho antes. Claro, Sergio, es que eso es lo que ocurre. Y sobre todo si hablamos de mujeres, ¿no? Porque también, pues las mujeres tienen muchísimas otras normalmente, y sobre todo si son familiares, pues se hace más complejo aún, porque es añadir y añadir y añadir. Pero sí, es un poco lo que ocurre. Muy bien, Sandra y Sergio. Gracias por intervenir. Venga, pues vamos a seguir. Vale, aquí os ponía un poco los beneficios que tiene un poco esto, ¿no? A modo así de resumen, pues ese descanso físico y mental podría tener muchos beneficios. Simplemente el hecho de intentar tener una rutina, unas buenas pautas en la higiene del sueño, mantener esa rutina que ahora también con el COVID está siendo muy complicado mantenerla y no salir de esa rutina. También el hecho de pedir ayuda profesional, a veces también cuesta mucho, y el pedir ayuda profesional, pues al final a los cuidadores y cuidadoras les va a suponer un respiro en primer lugar si pedimos ayuda para nuestros familiares o personas mayores, pero también va a servir si la pedimos nosotros para tener ese acompañamiento, ese apoyo tan necesario en estos tiempos tan complicados. Esa gestión emocional, por supuesto, la aplicación de habilidades para la vida, que la veremos enseguida, y ese mantenimiento de las relaciones sociales, de seguir manteniendo como sea nuestra interacción social. Porque al final cuando nos relacionamos también podemos percibir apoyo, podemos recibir apoyo. Y todos estos puntos van a ser determinantes para tener una mejor o una peor calidad de vida. Así que os ponía dos frases ahí y son: desde este momento tomo conciencia, me cuido, me quiero y me dedico el tiempo que necesito. Y en segundo lugar, si no cuidamos de los cuidadores, no tendremos un enfermo, sino dos. Estas dos frases creo que resumen muy bien todas estas problemáticas que estábamos o que veníamos mencionando, y esa necesidad de conocer pues qué es esto de cuidar, qué consecuencias puede tener y qué beneficios tiene el tener un momento para mí y poder escuchar mi interior, ¿no? Vale, pedir ayuda. Pedir ayuda en ocasiones, por no decir casi siempre, resulta súper complejo. También depende de muchos factores de la persona, pero si hablamos sobre todo del perfil de cuidadora mujer, es muy posible que la sobrecarga que se da en las mujeres, porque muchas veces esta tarea va a afectar más a las mujeres, pues implica pues un montón de conflictos internos y sobre todo por ese sentimiento de culpabilidad nos cuesta pedir ayuda, nos cuesta, pues seguramente estas personas, como todos y todas, tenemos normalmente un vínculo o vínculos, amistades, familia o incluso esa ayuda profesional, pero nos cuesta dar ese paso. Es como, no, yo no lo necesito, lo rechazamos. Esto también se debe a que en ocasiones existe esa presión
y esos estereotipos que hay tan implantados en la sociedad que nos hacen que ese pedir ayuda sea más complicado. Sigue habiendo muchos estereotipos y muchas presiones. Entonces, bueno, en ese esquema ponía que ese pedir ayuda es importante porque nos va a fortalecer, va a fomentar que nuestra autoestima mejore, nuestra vitalidad, nuestras ganas, nuestro estado anímico, tener energía, mejorar en salud y mejorar en calidad de vida. Sobre todo el pedir ayuda también es importante porque siempre va a haber numerosos cambios en la vida o obstáculos a los que tenemos que enfrentarnos y entre ellos podemos destacar, por ejemplo, cambios en el entorno familiar o en nuestras relaciones familiares, cambios en nuestro puesto de trabajo, cambios en nuestro disfrute del ocio y tiempo libre, muchísimos cambios, es todo el tiempo cambios constantes ante los que este pedir ayuda es necesario, sea con un amigo, sea con un familiar, sea con mi pareja, sea con un profesional. Es un poco la idea que quería trasladar con esta diapositiva. Además, pedir ayuda, si hablamos de pacientes o personas mayores con enfermedad de Alzheimer, este pedir ayuda se hace aún más importante, porque, como sabréis, la enfermedad de Alzheimer tiene una gran repercusión social en el propio enfermo, pero también en los familiares. En el enfermo porque al final va deteriorando en todas las esferas de su vida, muchas veces implica una pérdida de autonomía total, pero en los familiares también, porque están ahí y lo pasan mal, es duro. Entonces, este pedir ayuda a estos cuidadores y cuidadoras podría suponerles esa liberación un poquito de la carga del cuidado, esa distribución de las responsabilidades que tanto recaen en esta tarea de cuidar. Y por otro lado, también estaríamos recibiendo una atención quizá más integral, más adecuada gracias a esa ayuda profesional, sea porque me quiero informar o porque quiero, en fin, recibir una ayuda extra y satisfacer al final esas necesidades particulares de cada persona, porque por supuesto cada persona es un mundo y hay que atender a esas particularidades. Bueno, ¿a quién podemos pedir ayuda? Pues hoy en día existen multitud de recursos que nos pueden apoyar en nuestras tareas como cuidadores o cuidadoras. Esos recursos podríamos encontrarlos en el apoyo en las tareas del cuidado familiar, pues pidiendo ayuda a otros familiares, por ejemplo. Podríamos también demandar cuidados para nuestro familiar, a esas instituciones más cercanas, asociaciones. También encontramos servicios que están dirigidos únicamente a los cuidadores y las cuidadoras. También podríamos encontrar esta ayuda en formaciones específicas, que ahora mismo también se están haciendo muchas de manera telemática. Entonces, pues cada vez hay muchos más recursos accesibles que pueden hacer este papel de buscar ayuda, ¿no? Redes de apoyo son súper importantes. Y en último lugar, esas plataformas virtuales y digitales, que las quería mencionar por todo el tema que también comentaba antes, de que ahora nuestras relaciones están cambiando, están siendo casi siempre pues, a través de las nuevas tecnologías y la interacción social está dominando un nuevo terreno. Bueno, ¿y dónde podemos pedir esta ayuda? Pues encontramos diferentes centros a los que podríamos asistir, desde los centros sociales hasta los centros de servicios municipales, centros de servicios sociales autonómicos, residencias, centros de día, centros especializados, asociaciones, entidades privadas. Hay muchísimos lugares y lo importante aquí es pues, recomendar siempre a los cuidadores y cuidadoras que sepan cerca de su entorno qué recursos tienen a su disponibilidad y que pidan esta ayuda. Vale, algunas pautas que quería reflejar aquí para un poco llevar a la práctica este autocuidado sería desde ese estado físico, pues, ¿qué pautas podemos dar? El dormir, descansar esas 8 horas diarias que son necesarias, mantener la actividad física, movernos, estar activos, sea dentro del hogar, por ahora por la situación del COVID o
fuera, aunque sea solo, con nuestra mascarilla, aunque nos asfixiemos, pero es muy importante. Es llevar una buena alimentación, las pautas de higiene del sueño, que también, como ya mencionaba, está siendo complicado porque llevamos una rutina muy, muy desestructurada desde la aparición del COVID-19. Luego, en el estado relacional, ¿qué pautas podríamos dar a los cuidadores para que disfruten de estas relaciones y de su participación social? Pues que organicen su tiempo, que puedan tener una planificación pues, semanal, diaria, mensual, para poder organizar ese tiempo y aprovecharlo y poder disfrutar de esas redes de apoyo. Y bueno, para esto veremos que es importante practicar esas habilidades sociales. Y ya por último, en el estado emocional es importante poder llevar a la práctica ciertas herramientas, que también veremos al final de la sesión, para poder reconocer las emociones en un primer lugar, porque esa es la base de todo, reconocerlas. Luego, intentar poner un poco límites a ese cuidado y bueno, ya aprender un poco a gestionar esas emociones. Vale, aquí os ponía algunos tips que creo que resumen también muy bien todo lo que veníamos hablando. Son tips que sobre todo sensibilizan en lo importante que es, bueno, pues tener claro todo lo que va a rodear a la tarea del cuidador. Entonces, el primer tip, por ejemplo, pues dice, dedicar tiempo y actividades a mí mismo sin sentimientos de culpabilidad. Pues es un tip que ayuda a tener ese conocimiento de que esto es algo esencial y que hay que normalizar. Un segundo tip, pues buscar soluciones que se ajusten razonadamente a mis necesidades. No pasa nada, puedo pedir ayuda, no es nada grave, en fin, son tips para intentar encontrar esa sensibilización. Por ejemplo, hay uno que me gusta y es cometer errores y ser disculpados por ellos. No sé, creo que todos ellos tienen un mensaje muy claro. Son algunos muy, muy sencillos, por ejemplo, quererse a uno mismo y misma, pero también es básico. Si no nos queremos, pues no vamos a poder, en fin, conseguir todo este mapa de tips que al final nos lleva a esa gestión emocional. También resolver por mí mismo aquello que soy capaz, pero preguntar si no comprendo algo. Es decir, yo puedo hacer hasta donde yo pueda, pero también está bien pedir esa ayuda. Bueno, yo los dejo aquí por si otro día queréis verlos con más tranquilidad, pues están a vuestra disposición. Vale, ya nos vamos a meter en la parte un poquito más práctica. Y bueno, a ver qué tal. Vamos a empezar con una propuesta, un ejercicio interactivo en el que me encantaría que os animéis un poco ahora. Entonces, ¿esta técnica en qué consiste? Os voy explicando, ¿vale? Ahora vamos a ir viendo diferentes técnicas para trabajar cada una de las habilidades para la vida que mencionamos antes. La primera, por ejemplo, es el autoconocimiento. Entonces, esta técnica que os planteo hoy aquí se basa en la cuentoterapia. ¿Conocéis la cuentoterapia? De los que estáis aquí, ¿alguna persona ha escuchado? Vale, veo vuestras caras que hacen así. Vale, genial. Venga, pues a ver si os parece interesante y si os gusta. Bueno, este ejercicio interactivo parte como decía, de la cuentoterapia. ¿Qué es la cuentoterapia? La cuentoterapia se define como el arte de sanar a través de los cuentos. Entonces, hay una serie de arquetipos. Cuando hablamos de arquetipos, hablamos de personajes que ya vienen existiendo desde siempre, desde los tiempos más antiguos, y cada personaje tiene un mensaje, tiene un trasfondo, y se identifica o nos podemos identificar con ciertos mensajes que lanzan estos personajes. Entonces es una técnica para indagar en ese interior. Lo bueno que tiene la cuentoterapia, y que sería una técnica que podemos hacer de manera individual, de manera grupal, con nuestra persona mayor, para recomendar al cuidador. Lo bueno es que al hablar de personajes que nos resultan tan familiares, porque a quien no le han contado un cuento de pequeño, ¿no? Esa es la ventaja que tiene este tipo de técnicas, que
nos generan un espacio muy, muy seguro, un espacio seguro donde yo puedo compartir, nos transmite y se construye una confianza. Entonces, ahora os voy a explicar la esencia y los contras de cada uno de estos personajes. Os los explico muy brevemente y luego daremos unos minutos para ver con cuál de estos personajes os identificáis. Puede ser uno, pueden ser varios y iremos sacando ahí algún mensaje oculto. ¿Vale? Entonces, empiezo. El arquetipo salvaje. ¿Qué esencia tiene este arquetipo? Pues que el personaje salvaje tiene una gran capacidad para conectar con la vida, con su instinto. Es un personaje muy natural. En contra, ¿qué podríamos destacar? Pues que al vivir en sociedad, al relacionar, siempre, o sea, le cuesta no conectar con ese instinto. Entonces a veces puede ser como un poco salvaje, ¿no? El pícaro tiene como esencia que es muy creativo, emplea el humor en todos los sentidos de la vida, pero en los contras podríamos destacar que a veces el pícaro manipula a las personas de manera egoísta. Y ese sentido del humor, si no sabe usarlo bien, puede hacer daño. El rey o la reina tendría la esencia de ser capaz de gobernar su propia vida y usar esa autoridad para también ayudar a los demás. En los contras podríamos destacar que a veces el rey o la reina se olvida de que ese poder es cambiante y de que todo es transitorio y a veces pues no pierdes ese dominio. Entonces no habría que perder la humildad, sería uno de los contras. El sabio o el mago tiene la esencia de que bueno, esa sabiduría le gusta compartirla con el mundo, con su entorno. Y en los contras podríamos destacar que a veces el sabio sin querer se aísla de tanta sabiduría, ¿no? El héroe y la heroína tienen la esencia de ser capaz de enfrentarse a los retos de la vida, pero en los contras podemos destacar que cuando hay que distinguir entre luchar y parar, pues le cuesta distinguir eso. Entonces este sería un arquetipo al que le cuesta ese pedir ayuda. El niño eterno tiene como esencia que usa su imaginación pues, para ayudar a sí mismo o a los demás, esa inocencia incluso. Y en los contras, pues que no hay que quedar atrapado en ese niño en algunas ocasiones. La sombra, que es el último arquetipo que os traigo hoy aquí, tiene como esencia que es capaz de recatar toda la energía y la fuerza para seguir adelante a pesar de las críticas que recibe o de esos aspectos que tiene más reprimidos, pero en los contras podríamos destacar que a veces cuesta no ser arrastrado por esas críticas y ejercer la violencia. Entonces, ahora os pediría que os voy a dejar unos minutos para que penséis con cuál de estos arquetipos os sentís vosotros identificados en este momento y por qué. ¿Vale? Dejamos unos minutos y... Solo uno, ¿no? En principio yo diría uno, pero si os animáis y creéis que os identificáis con más de uno, también puede ser, me identifico con este personaje ahora mismo, pero a mí me gustaría identificarme con este otro, ¿vale? Os dejo unos minutillos para que penséis y ya vamos conversando. A ver, es que yo, por ejemplo, lo de héroe, pues yo sí que me voy a identificar porque no me gusta seguir una rutina y eso se refiere a eso, ¿no? Sí, sí. Y lo de aprender a pedir ayuda, a ver, a lo mejor no lo sé, pero vamos, yo no creo que tenga problemas en plan si en algún momento no me encuentro bien, hablar pues, con quien haga falta para solucionarlo, con mis padres o algo, ¿sabes? No tienes problema, ¿no? No te cuesta pedir ayuda. Yo creo que no, o sea que eso Vale. no lo sé. Vale. Yo creo que me quedaría con héroe. Tú te quedarías con el héroe, muy bien. ¿Y hay alguno de los arquetipos que he presentado que crees que no eres, pero te gustaría? ¿Te gustaría serlo? ¿O trabajar algún aspecto, algún punto? A ver, a lo mejor rey.
El rey, muy bien. Porque creo que ahora mismo no gobierno mi vida, en plan, no hago todo lo que me apetece, ¿sabes? Como que tengo demasiadas obligaciones y voy un poco como a remolque, por decirlo así. Muy bien. A ver, que a todo el mundo, lógicamente, A todo el mundo, no, sí, sí, totalmente. Por eso he dicho en que el poder de gobernar mi vida, pues yo ahora mismo creo que gobierno mi tiempo libre y mis aficiones, pero no mi vida, porque vamos, a mí no me gustaría, pues, ahora con la tarde perfecta que hace, cuando termina la llamada, pues no me gustaría ponerme a estudiar fluidos ni nada de eso, ¿no? sí, 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 no, total. El arquetipo del rey y de la reina es uno de los que más suele elegir la gente por mi experiencia cuando realiza esta dinámica. Es uno de los personajes que más aparece, por esto mismo que comentas, Sergio. Muy Ah, bien. pues entonces estoy en la media. Estás en la media, sí. Pues a mí me pasa un poco al revés. O sea, yo me identificaría con dos. O sea, con el mago y con el rey. Con Me el mago. gustaría ser más héroe. O sea, al contrario que el otro Sergio. Vale, Porque, o sea, yo suelo ser una persona que siempre pienso mucho las cosas, le doy muchas vueltas. Me gusta tener una rutina, tenerlo todo planificado, llevarlo todo al día. sí, Y muchas veces a la hora de desconectar un poco, ¿no? Y dejarme llevar me cuesta mucho. Me genera estrés y tal. Yo sí, siempre he sido una persona que, no sé, que me muy bien. gusta mirarlo todo con tiempo, tenerlo todo bien. Entonces, lo de gobernar mi vida, en esa parte yo creo que sí que un poquito entro ahí. Y me faltaría lo otro, lo de héroe. Genial, Sergio, muy interesante la reflexión que haces. Sí, que tú por un lado piensas que tu vida eres capaz de delegarla muy bien, de hecho eres súper organizado, te gusta como ejercer ese control en las cosas, ¿no? Tener las cosas bajo control, pero a veces, claro, eso conlleva, muy bien, que tengas que trabajar ese arquetipo del héroe en algunas ocasiones. Es una reflexión interesante. Muy bien. Venga, ¿alguien más te anima? Yo que estoy entre los dos, Sergio, porque no sé, no me gusta el trabajo monótono ni la rutina monótona, pero tampoco me gusta la incertidumbre. O sea, me gusta tener todas las cosas claras y bien ordenadas. Pero eso de pedir ayuda, yo eso poco, no sé, siempre he dependido de mí mismo y no sé. Pedir ayuda a lo mejor me cuesta más. Soy más orgulloso en ese sentido. Pero eso, que no me gusta o sea, la rutina, pero tampoco me gusta la incertidumbre. Vale. O sea, me gusta tenerlo organizado todo, pero no sé, una mezcla. Una mezcla, bien. Es difícil, ¿eh? Un poco, porque en realidad en diferentes momentos de la vida nos sentimos identificados con muchos de estos arquetipos, pero por eso os pedía que os identificarais solo con uno, porque si os pidiese identificaros con más de uno, probablemente me habréis dicho muchos más. Pero es pues eso, es una dinámica un poco compleja porque en realidad nos podemos sentir identificados con muchos de estos arquetipos. Muy bien. Muy buena aportación también. Venga, ¿alguien más se anima a compartir su reflexión de autoconocimiento? ¿Tú con cuál te reflejas? ¿El qué? ¿Cuál es tu arquetipo? ¿Con cuál te reflejas tú? ¿Cuál es mi arquetipo? Pues mira, yo me identifico también con la reina, porque lo tengo todo muy organizado, soy muy organizada, pero a veces también me gustaría ser o identificarme con el arquetipo de la sombra, porque creo que es un arquetipo que muestra muchos mensajes y que todos tenemos también nuestros lados más pues negativos, todos tenemos nuestros puntos que tenemos que trabajar y a veces cuesta reconocerlos. Entonces a mí me gustaría trabajar a veces ese arquetipo más de la sombra para tener más autoconocimiento de mis puntos más débiles. Una aportación muy interesante también. Gracias. ¿Alguien se siente identificado con eso?
con el arquetipo de la sombra. ¿Alguien lo ha pensado cuando lo he explicado un poco? ¿O no? Soy la única rara. Parece que sí, ¿no? Bueno, no sé, espero que os haya gustado. No sé si me habéis dicho que la cuentoterapia no la conocíais. Ay, mira, Ana dice, yo me identifico con muchos. Depende de mi estado. A ver, que no veo. Depende de mi estado de ánimo o el tiempo, pero en este momento diría que me identifico más con el niño interno. Muy bien. El arquetipo del niño es súper bonito y además es muy necesario de seguir manteniéndolo siempre, este arquetipo a lo largo de la vida, aunque nos hagamos mayores, porque, bueno, mantener esa inocencia también un poco y esa alegría y el querer compartir. Un arquetipo también muy, bueno, para mí muy, muy significativo. Vale, genial, pues gracias por animarte. Podéis escribir también por el chat, los que no os atrevéis a abrir el micro o los que os da un poquito más de vergüenza, ¿vale? Venga, pero vamos a seguir explicando las demás, ¿os parece bien? Seguimos explicando, ¿vale? Vale, aquí os ponía un pequeño esquema, mapa, para trabajar la empatía. En concreto he querido centrarlo en el cómo recibir y dar una crítica de forma empática. Un poquito enfocado a, pues si imaginemos que nos surge una situación un tanto conflictiva entre la persona mayor y el cuidador-cuidadora, por ejemplo, pues tener esta parte practicada para que a la hora de comunicar, a la hora de comunicar cómo me siento, poder hacer esa aportación lo más empática posible. Entonces, si hacemos esta aportación, ¿qué debemos hacer? Pues podemos seguir estas pautas que os pongo alrededor. Expresar cómo me he sentido, sin usar afirmaciones generales ni universales, hacerlo desde un estado tranquilo, calmado, es decir, relajarme primero, y aceptar una disculpa en caso de que sea así. ¿Y cómo actuamos si recibimos esa crítica o esa aportación? Pues debemos escuchar atentamente, tratar de controlar las emociones en ese momento, que es probablemente el punto más complicado, e intentar también ponernos en el lugar de esa persona y actuar entonces en consecuencia. Si trabajamos esta habilidad, la de la empatía, la comunicación asertiva va a ser mucho más sencilla de emplearla. La asertividad es la capacidad de decir lo que una persona piensa y hacer valer los propios derechos de las personas. Entonces, decir las cosas de manera clara y sin ofender ni acusar a nadie. Esto a veces es complicado, ¿no? Porque surgen algunos obstáculos en esta comunicación asertiva y es el esquemilla que os traigo ahí con algunos ejemplos de obstáculos, ¿no? En primer lugar, sentimientos como la cobardía, el miedo a ser rechazado, el abandono, el insulto, la ira también, porque nos domina, no tenemos control sobre ella, los deseos de venganza, el resentimiento, son algunos sentimientos que podrían dificultar esta comunicación asertiva. Actitudes que también pueden ser obstáculos, pues rechazar al interlocutor que nos impide ver o identificar lo que está sucediendo, ridiculizar a la otra persona, descalificar, una descalificación de lo que el otro está diciendo con gestos, con movimientos y amenaza. Y algunas conductas que también podrían ser obstáculos serían no ver a la otra persona cuando estoy sosteniendo una conversación con él o con ella, alejarnos mientras que el otro está hablando, empezar negando categóricamente lo que el otro está afirmando, salida de partida, o gritar en lugar de hablar. Pues serían algunas conductas ya más impulsivas, que también lo que hablábamos al principio de la sesión, esas emociones, esas conductas más impulsivas que a veces también son obstáculos para emplear la asertividad en nuestra comunicación. Vale. Aquí os traigo una técnica que se llama vinculograma. Esta técnica nos puede ayudar a indagar y ahondar en
en cómo son nuestras relaciones en este momento. Entonces, en cómo de significativas y de importantes son las relaciones en este momento. Yo os he creado este mapa, pero en realidad podéis hacerlo a vuestro gusto, podéis añadir pues, tantos elementos como consideréis, pero un poco para explicarlo pues sería situarnos nosotros mismos en el centro e ir poniendo en cada una de las esferas las personas con las que me siento de más a menos a gusto o igual. De esta manera, una vez hecho eso, podríamos plantearnos las preguntas que os pongo en la diapositiva e ir un poco haciendo una reflexión. Por ejemplo, ¿consideras que la cantidad de personas que te rodea es adecuada? Pues a lo mejor para algunas personas no es tan importante la cantidad, sino lo fuerte que sea esa relación o lo significativo. De ahí la segunda pregunta, ¿cuántas de ellas son estables? ¿Cuántas de ellas son fuertes? ¿Cuántas personas crees que de verdad te ayudarían en un momento difícil? ¿Crees que debes terminar alguna relación que no te haga sentir bien? Que también puede ser el caso. Entonces el vinculograma te permite ver de forma muy visual en este mapa pues, un análisis un poco de tu vida relacional. ¿La conocíais esta dinámica? ¿El vinculograma? ¿Os suena? No. A mí no. Bueno, genial, pues os animo a que la hagáis. Bueno, al final en los ejercicios que os mando, esto está un poquito en relación y bueno, es una técnica muy efectiva para trabajar estabilidad en las relaciones interpersonales. Venga, vamos a seguir. Vale, para solucionar nuestros problemas, ¿qué podemos hacer? Os traigo una técnica que, bueno, la conoceréis seguro, es la técnica DAFO. Amenazas, fortalezas, debilidades y oportunidades. Esta técnica también es un tipo de mapa mental que también podéis modificar, añadir, quitar cosas. Yo lo he traído de esta forma simple y sería situarnos nosotros mismos en el centro, ¿vale? Podríamos ir añadiendo flechas con ese problema que se nos da, esa problemática que se nos está dando ahora mismo en este momento y a partir de ahí ir analizando qué factores nos pueden estar desfavoreciendo, qué factores, por el contrario, nos pueden estar beneficiando e ir analizando un poco ese problema, cómo me está afectando a mí y de qué manera puedo yo darle una alternativa, otro enfoque, ¿vale? Bueno, a continuación os traía esta dinámica que es para manejar el estrés, para reconocer y aceptar nuestras emociones. Entonces os ponía ahí un termómetro emocional y a partir de ahí la dinámica consiste en pensar, bueno, lo primero pues estar en un lugar tranquilo, en un clima pues relajado, incluso cerrar los ojos y pensar en un evento significativo para nosotros. Y ante ello, ir preguntándonos y contestando a estas preguntas, como qué hemos sentido, si hemos sentido, cuando sentimos este estrés, este hecho significativo, cómo nos afectó a nivel físico, si sentía algún dolor, si no, en qué lugar, cómo lo manifesté, cómo fue, cuánto tiempo me duró esta sensación o cuánto tiempo me está durando. E ir haciendo un poco esta técnica para buscar ese trasfondo de ese hecho que ha generado el estrés. Es una técnica que también podemos nosotros mismos hacerle a alguna persona, ¿vale? O de manera individual o grupal. Bueno, aquí os traía también una técnica para relajar, ¿no? De mindfulness. Tenéis el vídeo en el enlace y os ponía ahí también unas pautas, un pequeño guión para poder llevarla a cabo de forma más efectiva. Esto ya un poco a gusto personal, hay gente que esto no le gusta, que no le relaja, que le pone nervioso, ¿vale? Entonces ya, no lo sé, si a vosotros esto os podría ayudar o podríais recomendarla, ¿vale? Bueno, para el manejo de las emociones os traía el diario emocional. Es una técnica que sirve pues, para hacerla de manera semanal y donde tenemos que ir apuntando un poco qué situaciones nos ocurren, qué pensamientos nos genera esa situación, qué sensaciones y emociones, y ir dando un significado a todo eso. Tras ello, un poco escribir qué hemos hecho ante esas sensaciones
y ir dándole un poco la vuelta, ¿no? O sea, generar un plan de acción, ¿vale? Esto ocurrió, yo actué así, quizás no tendría que haber actuado así, entonces reinventamos para la próxima vez y ahí surge un aprendizaje. Sería una técnica muy efectiva para poder gestionar esas emociones y sacarle un lado constructivo, aprender de ellas. Vale, para trabajar el pensamiento crítico os traigo una especie de diagrama que bueno, esta técnica la he denominado yo y mi entorno, ¿vale? Y sirve para, bueno, pues para analizar ciertos aspectos de nuestra vida y saber hasta qué nivel hemos podido ser influidos por nuestro entorno o por la sociedad o si realmente hemos sido críticos en esos aspectos. Entonces consistiría en este diagrama ir poniendo esos aspectos y hacer ese análisis contestando a las preguntas que tenéis en la diapositiva. Por ejemplo, yo os planteaba preguntas muy sencillas. ¿Cuánto de lo que yo soy ha dependido estrictamente de mí? ¿El ser cuidadora ha sido una opción que salió de mí o alguien lo determinó? La música que me gusta, por ejemplo, ¿ha dependido de mi propia preferencia o esta ha sido influida por la moda, por el grupo de edad al que pertenezco? Son preguntas sencillas pero que podemos llevar a situaciones más complejas para saber el nivel de pensamiento crítico que podemos tener nosotros y nosotras. Decidir al final por nosotros mismos. El pensamiento creativo pues sería una técnica también muy efectiva para poder darle la vuelta a ciertos obstáculos y consiste en adornar este mapa mental como nosotros consideremos. Podríamos poner esa situación en el centro, ese obstáculo, e ir dándole una creatividad a ese problema, a ese momento que me está ocurriendo. Y entonces pues darle esa vuelta y poder desde esa creatividad actuar de forma diferente, tomarme las cosas de forma diferente, buscar una alternativa, ¿vale? Bueno, y como en las anteriores dinámicas, os pongo también unas preguntas que os pueden servir como guía. Bueno, y la toma de decisiones para trabajar esta habilidad, que es súper importante, porque en la vida tenemos que tomar decisiones constantemente, hasta para, bueno, hasta en el día a día, las cosas más básicas también al final es tomar decisiones todo el tiempo. Entonces os traía esta técnica de proyección que sirve un poco pues, para ir poniendo en balanza cosas y sopesar bien antes de tomar una decisión o decidir un tema que sea importante para mí, ¿no? Entonces, pues bueno, consiste en poner ese tema de decidir, que ya sea reciente o ya sea algo que decidí en el pasado, e ir haciendo una lista de desventajas, de ventajas, de qué emociones va a tener eso en mí, qué repercusión va a tener a nivel emocional, cómo lo puedo conseguir, con qué recursos y qué limitaciones encuentro para conseguir o tomar esa decisión. Vale, y ya por último, los ejercicios que ya os lo facilitarán van muy en la línea de todo lo que hemos abordado. Vais a tener un ejercicio en el que se os pide que elijáis una habilidad de las explicadas y que pongáis por qué creéis que tenéis que trabajarla más. También se os va a proponer que experimentéis alguna o algunas de ellas. Y por último, diseñar vuestra propia herramienta para el autocuidado con unas pautas que se os darán. Así que, bueno, esto sería un poco todo. Aquí os dejo también las referencias bibliográficas por si queréis profundizar en alguna de ellas más a fondo cuando tengáis un ratito. Y bueno, y yo ya pues estoy a vuestra disposición si tenéis alguna pregunta concreta, si queréis que volvamos a que vuelva alguna diapositiva que os haya llamado la atención para, bueno, comentar algún aspecto y si no, pues ya cerramos, ¿vale? A ver si os veo un poco las caras porque... Vale, sí os veo. A ver, Alejandro lo veo así un poco que sonríe, que baja así la mirada. Yo es que te iba a preguntar si Dime. podías volver a explicar lo del arquetipo de Pícaro, porque me queda un poco con la duda, pero digo, bueno, lo pregunto ahí al final. Pues claro que sí, muy bien. Vale, el arquetipo de Pícaro, el pícaro, como todos sabemos, pues siempre tiene esa creatividad y humor, o sea, la esencia, el lado positivo de este arquetipo es que puede aplicar el humor a su vida, ¿no?
pero en el lado negativo es que a veces puede causar daño a las personas con ese humor, si no lo usa bien, ¿no? Puede usarlo en un sentido más egoísta. Entonces este es el arquetipo del pícaro, explica un poquito eso, que bueno, pues que está bien darle humor a la vida, ¿no? Reírte de tus propios problemas, por ejemplo, sería algo positivo, pero en esos contras, pues a veces puedes hacer daño a las personas. ¿Mejor? Vale, gracias. Sí, es que cuando has dicho si alguien más quería decir con qué se siente identificado, digo, bueno, me espero que me lo explique y Muy ya bien. digo, porque yo con pícaro, o sea, yo creo, por lo menos personalmente, que yo me tomo todo en mi vida con humor. O sea, siempre veo el lado bueno, por así Sí. decir, en las cosas. Entonces sí que me sentiría identificado con el pícaro y también, obviamente, con el niño, porque yo creo que también, por lo menos, creo que soy un niño por dentro, pero bueno. Qué bien. Sí, sí, sí. O sea, que te identificas con esos dos arquetipos en este momento. Sí. O sea, no por las contras, porque creo que Pero no no por los contras. manipulo. No, Pero no claro. por... No creo que manipule a nadie con mi humor, vamos, eso creo yo. Muy bien, muy bien. Sí, sí, sí. Esta técnica podéis trabajarla luego si queréis más a fondo, porque a lo mejor hay algún aspecto en contra con el que sí que os sentís identificados y que a partir de ahí podéis intentar sacar algún lado positivo. Pues muy bien, Alejandro. Yo tengo una duda con las fases que va pasando el cuidador. Sí, La del medio no me ha quedado muy clara. ¿En qué consistía? vale. Eso está en... a ver, Por el principio, creo. aquí. Esa. Sí, la fase de promulgación sería, a ver, cuando en el contexto de que a veces esta tarea de cuidar llega un poco de manera inesperada, a veces no elegimos dedicarnos a esto, ¿no? Podemos contemplar tres fases. La primera es cuando decimos, vale, voy a tener que hacerme cargo de esta situación, ¿no? Me preparo. La fase de promulgación es cuando ya estás en ello, ya estás ejerciendo ese rol, ya estás un poco adentrándote, viendo todas esas consecuencias que implica. Es como esa fase de, ¿sabes? No sé si me explico, de llevarlo a cabo. Y la fase de abandono sería cuando este proceso acaba, porque ocurre alguna circunstancia de repente, un poco algo repentina, o porque la persona fallece y entonces pues puede surgir un proceso de pérdida de identidad o de perder ese rol que estabas ya llevando. ¿Mejor? Sí, gracias. Vale, nada, a ti por preguntar. Venga, ¿qué más cosillas? Decidme. ¿Os ha gustado? Sí, está muy Sí, bien. a mí mucho. Sí, Interesante. Sí, vale, pues me alegro mucho. Genial. Venga, la ¿alguna? reunión se queda grabada en el mismo link que la otra, ¿no? Pues eso ya, Ramón, aquí, no sé, creo En que sí. YouTube. En YouTube está. Yo creo que en YouTube se van subiendo todas, sí. Ah, vale, perfecto. Sí, todo va para YouTube. Vale. Bueno, pues queréis comentar ¿tenía alguna pregunta más sobre la sesión? ¿Os ha Yo no. llamado? Vale. ¿Creéis que estas técnicas las vais a aplicar en vuestro día a día o vais a intentar aplicar alguna de ellas o que podéis recomendarlas o trabajarlas con alguna persona mayor que tengáis cerca en el entorno? Que sé que algunos de vosotros comentasteis eso, ¿no? Que teníais personas mayores cerquita, que no veníais precisamente de profesiones, no sé, creo que era Alejandro, puede ser, que lo dijiste. Yo sí que tengo ahí a mi abuela conmigo y obviamente, o sea, la razón por la que hago el curso sobre todo es para aplicar todo lo que vaya cogiendo, las ideas que vaya cogiendo en mi día a día, para que se haga Bien, no solo más fácil para mi abuela, sino para todos los que estamos con ella cuidándola. claro.
Qué bien. Yo no tengo Ya. abuelo. ¿Quién habla? Yo. Ah, Sergio. Ay, mira, es que hay dos Sergios, ¿no? Sí, hay dos Sergio. Yo soy Sí, Sergio este Vanega. Sergio tampoco tiene abuelo. Ninguno de los dos Sergio tenemos abuelo. Ay, Eso. bueno. El ciclo de la vida. Entonces estáis porque os interesa el tema o porque estudiáis algo relacionado, imagino, ¿no? Sí, sí. Yo estudio, algo relacionado no estudio, yo estudio ingeniería industrial. Ah, Pero vale. bueno, en plan, siendo sincero, me metí porque por los créditos de libre configuración y de todos los cursos que había, pues me pareció más interesante. Genial, no, está súper bien. Pues nada, yo espero que os haya gustado un montón, Bueno, también he hecho otros de niños con síndrome de Down y cosas así. Ay, qué interesante. Muy bien, Sergio. Pues nada, la verdad que ha sido un placer estar con vosotros porque además habéis participado y ha sido un placer, que no puedo decir otra cosa. Espero que os sirva y que disfrutéis también los ejercicios que os he propuesto, que van muy acordes a la sesión, son muy sencillitos. Y la semana que viene nos volveremos a ver porque también... Tengo que poner aquí en el chat. Nada, ay, pero es que tengo el micrófono abierto. No pasa nada. No pasa nada. Bueno, pues eso, lo dicho, que si no tenéis ninguna preguntita más, pues si queréis vamos cerrando y... Espera un segundo que escriba mi DNI y eso. Venga, vale. Pues nada, ya la semana que viene volveremos a vernos. Nada, Ana, di. Gracias a vosotros por asistir. Venga. Gracias, hasta Pues luego. muchas gracias, Cecilia. Venga, Muchas a gracias. Hasta vosotros. luego. Un placer. Luego.